La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918. Antecedentes. Tensiones políticas y alianzas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Europa estaba dividida en dos grandes bloques de alianzas. La Triple Alianza, a Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido. Estas alianzas fueron creadas como mecanismos de defensa mutua, pero también generaron tensiones. El nacionalismo, el imperialismo y las rivalidades económicas entre las grandes potencias también contribuyeron a aumentar las tensiones. Asesinato en Sarajevo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía, fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Este evento desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron al inicio de la guerra. Desarrollo del conflicto. Inicio de la guerra. Después de este asesinato, Austria-Hungría emitió un ultimátum a Serbia con demandas muy severas. Serbia aceptó la mayoría de las demandas, pero Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Se produjeron las primeras declaraciones de guerra. Rusia, aliada de Serbia, comenzó a movilizar sus tropas. Alemania, aliada de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y a Francia el 3 de agosto. El Reino Unido declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto después de la invasión alemana de Bélgica. Frente Occidental. Plan Schlieffen. Alemania implementó este plan para evitar una guerra en dos frentes atacando rápidamente a Francia a través de Bélgica, antes de dirigirse al este contra Rusia. Sin embargo, la resistencia belga, junto con la rápida movilización francesa y británica, detuvo a los alemanes en la batalla del Marne de septiembre de 1914. Guerra de trincheras. Desde finales de 1914 hasta 1918, el frente occidental se estancó en una guerra de trincheras, con largas y sangrientas batallas como las de Verdún y el Somme, que resultaron en enormes pérdidas humanas sin grandes avances territoriales. Frente Oriental. En contraste con el oeste, el Frente Oriental vio movimientos más dinámicos. Alemania y Austria-Hungría lucharon contra Rusia, logrando importantes victorias como la batalla de Tannenberg en agosto de 1914. Otros frentes y participantes. Frente Italiano. Italia se unió a la Triple Entente en 1915 y luchó sobre todo contra Austria-Hungría en el Frente Alpino. El Frente Balcánico formado por Serbia, Montenegro, y más tarde Grecia, participó en combates en los Balcanes. Frente del Medio Oriente. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales en 1914, llevando a campañas en el Medio Oriente, incluyendo la famosa campaña de Gallipoli y la revuelta árabe. Clímax y final de la guerra. Entrada de Estados Unidos. En abril de 1917, Estados Unidos entró en la guerra del lado de la Triple Entente, motivado por la guerra submarina indiscriminada alemana y la revelación del telegrama Zimmermann, en el que Alemania prometía ayuda a México para recuperar territorios perdidos a Estados Unidos. Revolución rusa y salida de Rusia. La Revolución de octubre de 1917 en Rusia llevó a la salida del país de la guerra tras el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, lo que permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental. Ofensivas finales. En 1918, Alemania lanzó una serie de ofensivas en el frente occidental con la esperanza de ganar la guerra antes de que las tropas estadounidenses pudieran tener un impacto significativo. Aunque lograron avances iniciales, las fuerzas de la Entente, reforzadas por tropas frescas de Estados Unidos, lanzaron contraofensivas exitosas. La ofensiva de los 100 días, iniciada en agosto de 1918, llevó a la retirada de las tropas alemanas y el colapso de las potencias centrales. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó un armisticio, poniendo fin a los combates en el frente occidental. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, impuso duras condiciones a Alemania.
incluyendo la pérdida de territorio, la reducción de sus fuerzas armadas y la aceptación de la responsabilidad de la guerra, lo que llevaría a significativas tensiones en los años posteriores. Impacto humano y político. La Primera Guerra Mundial produjo sobre 10 millones de muertes militares y millones de civiles muertos por causa directa e indirecta de la guerra. La guerra condujo al colapso de imperios, austrohúngaro, otomano, ruso y alemán, y a cambios políticos y territoriales significativos en Europa y el Medio Oriente. El descontento y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles sembraron las semillas para la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó una marca indeleble en la historia y cambió radicalmente el panorama geopolítico del siglo XX. ¿Qué te ha parecido? Deja tu comentario, me gusta, comparte con tus familiares y amigos, activa la campanita y suscríbete al canal para acceder a cientos de documentales históricos apasionantes.